Hola, buenas tardes a todos. Este es el tercer seminario de divulgación y bueno, hoy día va a hablar Daniel Camarena acerca de, bueno, el estudio en el mar peruano, ¿no? Cómo aplicamos la matemática en la evaluación de modelos climáticos y bueno, le cedo la palabra a Daniel Camarena. Ok, muchas gracias, Jonathan. Bien, efectivamente voy a presentar acerca de la evaluación de modelos climáticos, ¿ya? Y acá tenemos este ejemplo, y ahí lo vamos a explicar. Ay, nos saltamos hasta el final. A ver, discúlpenme. Ujú, ya. Este es el contenido de lo que voy a desarrollar. Tenemos tres partes. Voy a hablar de lo que es el diagrama de Taylor, modelos climáticos e información ambiental. Y por último voy a presentar un caso de estudio de modelos atmosféricos globales y el mar peruano. Hay varios ítems ahí que tenemos que ver. Esto es más que todo programación con Python. De acuerdo, entonces de esto va a tratar mi charla para que se haga una idea y voy a compartir ya el cuaderno desde donde les empiezo a contar todo. Ok, ya. En verdad lo que yo les voy a contar es bastante sencillo hasta cierto punto. Se debería estar viendo ahora el navegador web, ¿no? Me Sí, sí confirman se ahí si ve. no lo ven. Ya, ok, genial. Entonces aquí está, esto es lo que he escrito en un notebook de Python. Y nuevamente es el índice de contenido que ya vieron. Vamos a hablar del diagrama de Taylor. Esto es diferente a la fórmula de Taylor. De hecho es otro Taylor también, que uno ve comúnmente en matemática, ¿no? Entonces consideremos un espacio de probabilidad, ¿ya? Esto lo ves incluso en cursos introductorios de lo que es estadística y probabilidades. Y luego hablas muy comúnmente de variables aleatorias. Técnicamente hablando, es una función medible, nada más. Bueno, son funciones definidas sobre el espacio de probabilidad y que toman valores reales. Para una variable aleatoria, lo que tú haces es definir un conjunto de estadísticas que te resumen o te extraen cierta información. Yo he puesto aquí la función de distribución de probabilidad porque es, digamos, la estadística general que contiene esencialmente toda la información acerca de la aleatoriedad de esta variable. Ya esa es la función de distribución de probabilidad. Pero esa es una función y una cuestión de trabajar con números, con índices, ¿no? Como la esperanza o un promedio, la varianza o un error cuadrático, ¿no? Un error cuadrático medio. ¿Respecto de qué? Respecto de la media. La desviación estándar es cuando le tomas raíz cuadrada para que este error cuadrático sea comparable con los valores que toma la variable aleatoria en sí. Ya cuando consideras dos variables aleatorias asociadas a un mismo espacio de probabilidad, podemos hablar de la covarianza. Y inmediatamente la covarianza reescalada por las varianzas de ambas variables te define lo que es el coeficiente de correlación lineal, que básicamente está midiendo la fuerza de la relación lineal entre estas dos variables X e Y. Todo esto más o menos uno ya lo conoce desde que lleva un curso de introducción a estadística y probabilidad. Ya, uno ya lo maneja. Voy a hacer algunas anotaciones, así que regreso a un segundo, regreso a mi PPT. Entonces, yo supongo que estarás pensando en ejemplos de espacio de probabilidad, ejemplos de variables aleatorias, ¿no? Espérate. Ya. Ok, entonces,
¿Qué es lo que va a ser un espacio de probabilidad en el contexto de modelos climáticos? Vamos a tratar de llevarlo a ese contexto. Primero que nada, tú tienes un omega y ese es un conjunto. Se tienes omeguitas allí, ¿no? Ahora, ¿qué significa este omeguita? Este omeguita va a ser un resultado fundamental de un experimento aleatorio. Experimento o fenómeno aleatorio. ¿A qué nos referimos cuando decimos resultado fundamental o elemental también le llaman? A que tiene básicamente la propiedad del átomo, ¿no? El átomo o una célula, la célula es la mínima unidad de vida, el átomo también es una unidad fundamental, ¿no? En principio es indivisible, no se pueden formar átomos con partes de un átomo. O las partes de un átomo no forman átomos. Entonces, en ese sentido, estos omeguitas que conforman este omega son fundamentales. Pensemos en un ejemplo. Tú tienes la superficie terrestre, ¿no? Y sobre cada punto quieres observar cómo cambian las condiciones físicas, ¿no? Entonces hay un conjunto de variables físicas que tienes que observar. Y todo ese conjunto de variables físicas terminan caracterizando las condiciones físicas en cada punto de la superficie terrestre. Como puedes ver, estamos hablando de un experimento físico en este caso, bastante complejo. Y el omeguita podría estar asociado a cada punto y además contener un montón de información, o sea, toda la información de las variables físicas relevantes para caracterizar todas las condiciones físicas en este punto sobre la superficie terrestre. Por ejemplo, en este omeguita pueden estar metido la posición, ¿no? La posición, puede estar metido también la radiación y presión. También podemos hablar de muchos factores, muchas variables, gases, químicos, ¿no? Y etc. ¿De acuerdo? Entonces ese es un omeguita. Tú lo que haces es coleccionar todos los omeguitas posibles, como tu fenómeno de estudio solamente lo estás restringiendo a estudiar la superficie terrestre. Bueno, hacer que omega recorra toda la superficie terrestre te llevaría a conformar el espacio de probabilidad omega mayúsculo. ¿Y qué va a ser para nosotros una variable aleatoria? Una variable aleatoria va a ser una función, una regla de asignación. O sea, para cada omeguita, tú le asignas un valor numérico, ¿no? Y ese valor numérico es un número real. Entonces, eso es matemáticamente nada más, ¿no? Una función. Claro que tiene que cumplir una condición de medibilidad, pero es eso, es fijarse en alguna característica de importancia de tu experimento aleatorio. Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar la presión, nosotros podemos prácticamente filtrar nada más y quedarnos con el nivel de presión, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto sería la definición de X de omega. Entonces, esta variable X estaría representando la magnitud física de presión atmosférica sobre la superficie terrestre. Ahora tú me dirás, ¿eso es constante a lo largo de toda la superficie terrestre? Bueno, no. Localmente puede ser constante porque las alturas y la, la capa gaseosa arriba del punto sobre el cual mides la presión es más o menos homogéneo. Entonces podría ser constante, pero no, esto puede estar variando. ¿Ya? Entonces,
en este sentido ya tengo un ejemplo de variable aleatoria. Ahora tú me dirás, pero si estamos hablando de física, posición, radiación, presión, todos estos términos están relacionados por ecuaciones deterministas. Todo que es contrario a lo que es lo aleatorio, ¿no? Bueno, sí, es verdad, pero los espacios de probabilidad y toda esta teoría que viene por atrás junto con la estadística no son exclusivos para modelar fenómenos aleatorios. También pueden modelar fenómenos deterministas asumiéndolos aleatorios para poder fijarse en sus estadísticas. ¿En qué estadísticas? Las que ya te conté previamente, ¿no? Por eso que se habla de un nivel de presión medio. Ahora tú me dirás, ¿qué significa un nivel de presión medio, un nivel de presión promedio? ¿Cómo lo puedo entender? Mira, esto de aquí puede ser para un instante de tiempo, pero tú considera un periodo de tiempo de varios días, por ejemplo, de todo verano, ¿no? En todo verano vas a tener ciertos niveles de presión y puedes promediar y tienes el nivel de presión en verano. ¿Será lo mismo que en invierno? Bueno, habría que calcular también cómo sale en invierno ese promedio de los niveles de presión. Lo que te quiero decir entonces es que en verdad el espacio omega puede ser un poco más complejo, no solamente abarcar una variabilidad espacial a lo largo de la superficie terrestre, sino a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de estudios ambientales, es muy común mirar variación espacial y temporal. Con las estadísticas, tú puedes estar interesado en estadísticas que te resuman patrones de variación a lo largo del tiempo o patrones de variación a lo largo del espacio. Por ejemplo, a lo largo del espacio tú podrías estar interesado en el hemisferio norte y el hemisferio sur. Comparten las mismas características de nivel de presión. Es conocido que en el hemisferio norte hay mucha más superficie terrestre, ¿no? Que en el hemisferio sur, es menor. Disculpen mi mal gráfico, pero lo cierto es que en el hemisferio norte hay mucha superficie terrestre, mucho continente, y eso hace, por ejemplo, que el cambio climático afecte de manera diferente el hemisferio norte y el hemisferio sur. El hemisferio norte es más sensible, digamos, porque al final, como hay más continentes, se va a terminar calentando más. Y entonces, acá estaríamos hablando de evaluar una variación espacial, ¿no? ¿Cuál es el promedio de los niveles de presión sobre el hemisferio norte respecto del hemisferio sur? O de temperatura, ¿no? Que es algo un poco quizás más evidente que va a haber una clara diferencia. Pero por ese motivo introducimos o pensamos algo que es determinista como algo aleatorio para poder hacer estadísticas sobre los datos que podamos recopilar de estas variables físicas. Y entonces voy a regresar nuevamente a a lo que había escrito ya. Ok, ya. También te mencioné de dos variables físicas. Claro, o sea, puedes estar observando los fenómenos que tú modelas cuando haces un estudio ambiental. Usualmente abarcan múltiples variables. A veces te fijas solamente en una presión o a veces necesitas fijarte en presión y temperatura. ¿Por qué? Porque la temperatura y la presión están relacionadas, ¿no? De hecho, muchas de las aproximaciones de las relaciones son del tipo lineal, ¿no? Muchos de los cálculos o las investigaciones que se hacen eh, en las ecuaciones físicas que pueden tener componentes no lineales se desprecian teniendo ciertas consideraciones, ¿no? Que ya les voy a mencionar más adelante. Pero se pueden despreciar y puedes quedarte solamente con la dependencia lineal entre dichas variables. Y este resultado que es bastante fácil de derivar, ¿no?
¿Qué es lo que te dice? Seguramente te has topado con él también. Es solamente una cuestión algebraica. Ya, la varianza de x menos y se puede escribir por un desarrollo de trinomio cuadrado y propiedades de la esperanza como la varianza de x menos 2 veces la covarianza de x y más la varianza de y. Esto aquí lo puedes reescribir en términos reemplazando, ¿no?, lo que es la definición de varianza y acomodando un poquito. Tienes ese lado izquierdo y al lado derecho puedes usar la definición de desviación estándar. Y de hecho hacer una factorización aquí para que aparezca la correlación. ¿Ya? Ahora, este lado izquierdo tiene una interpretación, es un error cuadrático medio centrado. ¿Por qué le llamo centrado? Porque mira, tienes la variable x y le has quitado su media. Esta variable x menos el valor esperado de x tiene valor esperado igual a 0. Está centrado. Igual para ahí. Y estás comparando esas dos variables ya centradas. Y eso de ahí está relacionado con esencialmente las desviaciones estándar y la correlación entre ellos. Eso lo escribo nuevamente, le doy una notación especial a ese error cuadrático medio centrado y despejo una notación más usual también de sigma de x para las desviaciones estándar, ¿no? Y como la correlación es un número que varía entre -1 y 1, se puede aplicar el coseno al arco coseno y por lo tanto definir un ángulo. ¿Ya? Y si tú quizás no te has fijado antes de esto, mira, esto de acá arriba que lo habías visto quizás y comparado con esto de acá abajo es lo mismo, pero esto de acá abajo quizás no lo habías visto antes y no es otra cosa que aplicar una ley de senos sobre un triángulo. Y eso está esquematizado aquí abajo, ¿no? Tienes la desviación estándar como la longitud de un lado y para la otra variable, otra desviación estándar, la longitud del otro lado. Entre esos dos lados consideras un ángulo igual al coseno al coseno de la correlación lineal entre estos dos variables. Y esto te dice que el lado que te falta tiene una longitud igual al error cuadrático medio. Espérate, acá tengo que ponerle un cuadrado, o lo voy a escribir. Acá me faltó un cuadrado. Ya. Pero bueno, es eso lo que se tiene. ¿De acuerdo? Pues es una aplicación de la ley de cosenos. Esto es bien interesante porque acá lo hemos planteado en general, pero voy a volver a donde está escribiendo para escribirles algo más. Entonces el resultado que tenemos es este de aquí. Ya, el error cuadrático medio al cuadrado es igual. Yo estoy considerando para variables x e y, ¿sí? Pero voy a poner una x de referencia y una x predicha, digamos. Ahorita te explico por qué. Va a ser lo mismo. Entonces voy a tener una desviación estándar de la referencia al cuadrado menos 2 veces la desviación estándar de la referencia, la desviación estándar predicha, el coseno de el arco coseno de la correlación. La correlación lo puedo escribir como ρ de RP. Más la desviación estándar predicha al cuadrado. En general tú puedes comparar dos variables x y cualesquiera, pero acá yo lo voy a usar para evaluar modelos climáticos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es sobre la superficie terrestre, lo que tú vas a hacer es
medir, por ejemplo, la temperatura. Pero digamos que esta es la temperatura observada, o sea, tienes ahí un termómetro y puedes medir la temperatura. Pero tú puedes construir un modelo, por otro lado, un modelo numérico, ¿no? Y ese te puede decir un valor que por lo menos debería estar aproximado, ¿no? Entonces podemos hablar de una temperatura predicha o modelada. Entonces, justamente lo que a ti te interesa saber es qué tan bien el modelo está prediciendo los datos observados. Y producto de unos índices, unas métricas que puedas definir allí, vas a poder determinar, ¿no? Vas a poder concluir que no, sí, efectivamente este modelo es bueno o no. Entonces, eso es lo que van a hacer. Entonces, lo que te está diciendo es, si tú quieres ver ese error cuadrático medio centrado, basta que tú mires las desviaciones estándar y la correlación entre ellos, ¿no? Desviaciones estándar y correlación entre ellos. Pero de hecho, esto aquí incluso se puede simplificar un poco más. O sea, puedes mirar, por ejemplo, las desviaciones estándar divididas entre la referencia, una especie de desviación estándar relativa. Esto va a ser 1, entonces esto va a ser siempre una constante y esto va a ser un factor mayor o menor que 1, ¿no? La proporción de desviación estándar explicada por el modelo. Y esta es la correlación. Pues idealmente la correlación para que el modelo esté bien debe ser cercano a 1 y esto de aquí también debe ser cercano a 1. Pero esta correlación va a ser directamente, bueno, sí, directamente proporcional a pensar en el ángulo. Básicamente, ¿a qué te conduce a esto? A que tú tengas un sistema de coordenadas polares. Ya, mira, si a este le llamas R y a esto lo llamas teta, tú puedes usar estas dos coordenadas para graficar en un plano estas dos estadísticas asociadas a un modelo. Y tú puedes tener diversos modelos, ¿no? Puedes tener un modelo 1, un modelo 2 y así sucesivamente. Entonces, para cada modelo vas a tener sus respectivas coordenadas r teta, lo puedes graficar en el plano y también puedes graficar claramente la referencia y vas a poder compararlos gráficamente. O sea, llevas esta relación algebraica al mundo gráfico. Entonces, si más o menos me has entendido, voy a regresar a lo que ya había escrito. Más o menos lo que yo hago es quedarme con esta figura nada más triangular, ¿ya? Y fijar la referencia. Esto queda fijo. Esta va a ser los datos observados. Y los modelos los pongo por aquí. Esto de aquí va a representar a un modelo, ¿no? Se puede estar moviendo, depende si el modelo es bueno o malo. Mira, si el modelo es bueno, se va a acercar. Si el modelo es malo, se va a alejar. En cualquier dirección, pero se va a alejar. ¿Ya? Eh, el acercamiento se puede hacer de dos formas nada más. O sea, la distancia que tú puedes medir del modelo respecto a los datos observados se puede hacer de dos maneras. Girando, o sea, variando el ángulo teta, o desplazándote radialmente, variando eh,
la proporción de desviaciones estándar. Ya esencialmente esas son las dos grados de libertad en los cuales el modelo se puede mover. Claro que el efecto combinado te puede dar diversos lugares, ¿no? Pero esos son los dos en los cuales se mueve. Ok, bien, entonces espero que me hayas entendido. Si no, bueno, vas a tener la oportunidad de preguntarme para ver si lo puedo explicar de una manera un poco diferente. ¿Y para qué se usa todo esto? Esto que te parece bastante sencillo, quizás data de un artículo del 2001. Ya acá tengo un enlace. Es un artículo del 2001. No, 2000, bueno, esta es la versión 2005, pero el artículo original es del 2001. O sea, bastante reciente, ¿no? En verdad, bastante reciente para ser bastante elemental la idea. ¿Ya? Después se perfeccionó un poco esta metodología y se introdujeron otros índices que separan por un lado unas métricas de habilidad climática, ya que solo consideran errores, y por otro lado métricas de variabilidad del modelo, lo cual puede ser interesante, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que se puede hacer es, mira, acá estoy trabajando con las estadísticas resúmenes clásicas, ¿no? Error, desviación estándar, correlación. Pero ¿por qué no trabajar con toda la distribución de probabilidad que tiene toda la información acerca de la referencia y del modelo? Podría ser también, ¿no? Hay estudios del 2016, por lo menos que llegué a revisar, que han hecho eso, que ya han postulado unas métricas que comparan toda la distribución de probabilidad. Realizan un integral por ahí. Después, algo que es más común ya desde hace mucho tiempo es, mira, yo estoy comparando dos variables y le estoy quitando la media. Si tú estas variables X, cuando lo miras en datos, representan una serie de tiempo, lo que le estás quitando al quitarle la media es la tendencia que tendría esta serie de tiempo. En estudios ambientales, a veces uno quiere retirar algo que se conoce como estacionalidad. ¿Por qué? Porque la estacionalidad hace que los valores de la temperatura, por ejemplo, en verano, sean mayores a la temperatura en invierno. Y eso como que genera ciclos, ¿no? O ondas. Esas ondas pueden estar afectando los valores que toma este error cuadrático medio. Y de hecho no, y de hecho entonces podrías estar interesado en retirar esa estacionalidad para ver variabilidad a una mayor escala, ¿no? A una mayor escala me estoy refiriendo, por ejemplo, a ver cómo varía este X diariamente, ¿no? Entonces, cuestiones de ese tipo también se combinan con esta metodología. El hecho de realizar filtros temporales o espaciales, si es que tú conoces algún patrón espacial que sabes, los patrones espaciales se originan, por ejemplo, por las variaciones latitudinales, o sea, qué tan cerca estás del ecuador, ¿no? Que es claro que si estás lejos del ecuador, la temperatura va a ser más fría y si estás cerca es más caliente. Ese es un patrón que también podrías estar interesado de filtrar y analizar la variabilidad que no depende de ese patrón. Y bueno, eso es hasta lo que les puedo contar, ¿no? Les he contado algo bastante sencillo de cómo plantear una evaluación de modelos climáticos y cómo esto puede afinarse más y más, ¿no? Pero ya que les está hablando de qué vamos a evaluar sin decirles qué es esto que vamos a evaluar, les tengo que contar qué es un modelo climático. Un modelo climático es un modelo numérico, o sea, hay un conjunto de ecuaciones allí definidas sobre ciertos conjuntos, ¿no? Que lo que buscan es reproducir el sistema climático terrestre. Este sistema incluye diversos componentes como la atmósfera, el océano, la superficie terrestre y el hielo, ¿ya? Hay una historia sobre los modelos climáticos y cómo se construyen.
Aquí hay un esquema, este es un esquema relativamente simplificado de cómo se construiría un modelo atmosférico global. Tú lo que haces es, al igual como se hace en métodos numéricos para evaluar una ecuación, por ejemplo, la ecuación del calor, se discretiza el dominio. Acá también discretizas toda la superficie terrestre y niveles arriba de ella, ¿no? Todo de manera homogénea. Y entonces tienes una variación que va norte-sur, este-oeste, que va a ser proyectada sobre un plano. Eso es lo que llaman la grilla horizontal, ¿ya? Y después tienes los diversos niveles, ¿no? A tal altura, tienes la superficie terrestre a una altura de 100 metros, quizás una altura de 200 metros, o puede ser una altura de 1 kilómetro, 10 kilómetros. Cuando hablamos de modelos globales, las alturas pueden variar más o menos entre 5 kilómetros, en la escala de kilómetros. Entonces, sobre cada grilla, mira acá en este cuadrito en rojo, lo que tú tienes que hacer es definir las ecuaciones relevantes, ¿no? Relevantes para modelar justamente todas las condiciones atmosféricas. Y ahí vienes a ver, estoy a tal altura, estoy en la superficie terrestre. Esto va a interactuar, por ejemplo, con el océano, si estoy sobre océano, o con la tierra, si es que estoy sobre tierra. Debo considerar las condiciones de frontera, que son especialmente delicadas de tratar. Esto se hace en pocos, de hecho, son pocos laboratorios o centros de investigación en todo el mundo que realizan estos modelos cada cierto tiempo, ¿no? Cada varios años, en verdad. Y listo, ya tienes un modelo construido. Yo debo comentarte estos modelos globales más o menos qué fenómenos o procesos capturan. Entonces, hay lo que se conocen las escalas temporales y las escalas espaciales, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno del Niño se sabe que es el ENSO, se sabe que actúa a escala global, o sea, afecta primariamente, ¿no? Todo lo que es el Océano Pacífico Central, ¿ya? Pero después ya tiene impacto o implicancias y hasta en la India, ¿no? En Brasil, en todo el mundo. Entonces es un fenómeno que actúa a una escala global. eh, y si tú ves cuál es la escala más o menos de la Tierra, estamos hablando de un orden de 10 a la 4 kilómetros, ¿no? 10.000 kilómetros. ¿Y en qué periodos de tiempo actúa el ENSO? Bueno, se sabe que tiene una variabilidad interanual. No es exacta, pero es más o menos cada 2 años, cada 2, 3 años, 4 años. ¿Ya? Y, por ejemplo, los famosos estudios de cambio climático se evalúan ya cuando miras varios años, por ejemplo, décadas. Entonces, cuando ves qué es lo que ha pasado con el clima, o sea, las variables físicas que caracterizan el clima de una década a otra, podemos hablar ya de cambio climático, no sé si es que encontramos efectivamente distinciones relevantes. ¿Qué más? Ya, acá también estoy ilustrando los vientos alisios, ¿ya? Los vientos alisios, no sé si tengo una figura, ya aquí. Acá puedo anotar. Estamos hablando de esto aquí. Los vientos alisios. Los vientos alisios frente a Perú tienen esta forma. O sea, son paralelos a la línea de costa. Frente a Chile también, más o menos. Y apuntan hacia el Ecuador, o sea, van hacia el Ecuador. Estos vientos alisios están forzados por un sistema de presión oceánico. Acá hay un sistema de presión oceánico. Ya, diversos niveles. Hay un gradiente de presión oceánico y ese gradiente de presión es un gradiente espacial que también puede cambiar en el tiempo, pero es un gradiente espacial que hace que se produzca este viento y viaje en esa dirección, ¿no? Entonces, este sistema de presión es conocido, es el anticiclón del Pacífico Sur y es el principal mecanismo forzante de estos vientos alisios, que no solo están ocurriendo ahí, están ocurriendo a lo largo de toda la Tierra, digamos.
en el hemisferio norte también hay vientos alisios, pero esos vienen en este sentido. ¿Ya? Y son forzados por otro sistema de presión que está frente a las costas estadounidenses. Ok, y también tienes, por ejemplo, ondas largas, los anticiclones migratorios, o sea, hay perturbaciones de los sistemas de presión atmosférica que actúan, que son más pequeñitas, pero perturban los sistemas de presiones grandes y eso puede ocasionar variaciones no solamente en la presión, sino también, por ejemplo, en el viento, la temperatura, etc. Entonces es importante cuando se construye el modelo, en resumen, saber qué procesos vas a poder replicar, porque de acuerdo a los procesos que puedes replicar, se simplifican las ecuaciones que tienes que considerar. Y a esto yo me refería que a veces hay términos lineales que se terminan despreciando. Términos no lineales que se desprecian, por ejemplo, a la escala global son la turbulencia, ¿no? Si es que alguien ha estudiado un curso de P y ha visto cómo modelar la turbulencia, son términos justamente no lineales. Esto no tiene nada que hacer en un modelo global, por ejemplo. Ok, por lo menos en este modelo global que están planteando no tendría mucha relevancia. Si apareciera un término que sabemos que está modelando la turbulencia, lo podríamos despreciar. Y así, eso es más o menos a grosso modo cómo se construye un modelo. Y yo voy a usar, para mi caso de estudio, los modelos CEMIP6. En los modelos CEMIP6 es un conjunto de modelos dividido en subproyectos que ya ha pasado por diversas etapas. De hecho, el 6 hace alusión a que están en la sexta etapa, que es la actual. ¿Ya? Son modelos, podríamos decir, auspiciados o recomendados por el panel intergubernamental de cambio climático, que es el que se encarga de hacer una evaluación global de cuál es el estado, ¿no? del sistema climático. Y de hecho, entre el año pasado y este año, es justamente con esta etapa, con esta fase de modelos que se ha elaborado el último informe de evaluación. ¿Ya? De estos modelos, hay modelos que, por ejemplo, te permiten hacer proyecciones para fines de siglo, ¿ya? Cuando se habla de cambio climático, tú puedes hablar de cambio climático al tiempo actual o para fines de siglo o ya más a largo plazo. Yo lo que voy a mostrar por los datos que yo llegué a descargar son para fines de siglo. Entonces, eso está dentro de un subproyecto que se llama escenario MIP, que consideran dos periodos de simulación o de corrida del modelo. 1850-2014 se considera el periodo histórico y la predicción hacia adelante es desde el 2015 hasta el 2100. Ahora, ¿cómo se realizan estas predicciones hacia adelante? Lo que se hace es tener ciertas consideraciones de desarrollo socioeconómico. Eso se esquematiza en esta tablita y en el eje horizontal ves que dice SCP-1, SCP-2 hasta SCP-5. Esto es el desarrollo socioeconómico que seguiría, ¿no? las sociedades humanas. Por ejemplo, el SCP-1 asume que los gobiernos van a seguir las políticas de desarrollo sostenible, ¿no? Y no solamente los gobiernos, sino todo el sector privado va a estar en línea con eso. En contraparte, el SCP-5, esta ruta de desarrollo socioeconómica compartida, asume que todo este desarrollo que realicen, todas esas actividades humanas van a estar fuertemente basadas en el consumo de combustibles fósiles, ¿no? Petróleo, gas natural, todo ello. Entonces, eso de ahí se hace un cruce con diversos niveles de forzante radiativo para fines de 2100, de este siglo, o sea, para el 2100. O sea, tú puedes asumir ciertos niveles de forzante radiativo que viene justamente del Sol, ¿no? Entonces, para
asumiendo esos niveles de forzante radiactivo, que vueltas se asumen también tomando ciertas consideraciones, ¿ya? Tú puedes generar escenarios. Entonces, el peor escenario es cuando tu desarrollo va a ser basado en combustibles fósiles y vas a tener un alto forzante radiactivo de 8.5. Eso construye el escenario pesimista, SSP 5, 8.5. En contrapartida tienes un escenarios optimistas. El más clásico es el SSP1 2.6, ¿no? Estos dos escenarios son, uno puede tomarlos de referencia como para ver cuál sería el rango de variabilidad de los impactos del cambio climático. Usando los modelos, ¿no? Los modelos incorporan toda esta información y empiezan a simular historias como universos paralelos o alternos. Donde tienes el universo optimista y el universo pesimista y bueno, universos intermedios. De esta manera puedes hacer proyecciones. Mira, desde el 2014 hacia adelante son proyecciones bajo diversos escenarios. La línea roja es el escenario pesimista, que te dice que la temperatura, en el eje vertical está la temperatura medida en Kelvin, va a ir aumentando. Va a ir aumentando, aumentando. Y básicamente el nivel de calentamiento global va a ser de 6 grados respecto de la temperatura usual, ¿no? Y la línea en verde sería un escenario optimista en el cual, si bien la temperatura va a seguir aumentando, o sea, va a haber un calentamiento, ese calentamiento no va a ser creciente, no va a tender a mantenerse, va a ser cada vez menor o casi constante. Entonces, los impactos derivados de este calentamiento pueden ser un poco más atenuados o amortiguados por los diversos ecosistemas, ¿no? Lo que está al lado derecho es algo parecido, solamente que en lo anterior quizás considerabas un modelo y si ves unas bandas que acompañan a las líneas roja y verde que te mostré, bueno, esas bandas también se pueden construir con los diversos modelos que vienen en este proyecto. Ya. Esta es otra forma de presentarlo nada más en el panel derecho que tengo. Y listo, ya te conté más o menos de qué van los modelos M6. Como en el diagrama de Taylor yo quiero evaluar estos modelos M6, tú los vas a comparar con datos observados. ¿De dónde consigues datos observados? Bueno, si estamos hablando de viento, por ejemplo, y queremos estudiar el viento, hay satélites que recorren toda la Tierra, ¿no? Y miden el viento específicamente. Y así, ¿no? Cada variable a veces tiene su dispositivo especializado. Hay diversas fuentes de datos observados. Hay un proyecto de reanálisis que se llama, que considera diversos productos de datos observados, los empaqueta, los ajusta. Es un simple ajuste nada más, ¿ya? No los modela per se, no hace una predicción per se. Pero no son los datos observados en bruto, ya han sido procesados un poco. Esos son los famosos reanálisis y hay dos reanálisis bien conocidos como son el ENCEP, que está mostrado aquí a la izquierda, y CFSR, que está a la derecha. La única diferencia es que uno tiene una grilla más gruesa en CEP y CFSR tiene una grilla más fina. Entonces yo voy a usar la grilla más fina, no, el de grilla más fina para poder evaluar los modelos. Y listo, entonces más o menos ya te harás a la idea cómo es que se almacena la información ambiental. Y al final, como hay un dominio espacial que va a ser, que representa la grilla horizontal, vas a tener longitud y latitud. Y también va a haber una grilla temporal, ¿no? Porque date cuenta que estamos hablando siempre de periodos de tiempo, periodo histórico, periodo futuro. Entonces esto es lo que te genera que la información ambiental típicamente esté almacenada en un cubo de datos. ¿De acuerdo? Entonces, estos cubos de datos
comúnmente se almacenan en un estándar conocido como NetCDF. Y hay programas especializados ya para trabajar con NetCDF. MATLAB te permite trabajar con NetCDF. Python también, R también. Y hay incluso software solamente para trabajar con NetCDF, como en CDO y otros tipos de software. Y listo, eso es respecto de la parte conceptual. No sé si hay alguna pregunta. De acuerdo. Hola, yo tengo una pregunta. Bueno, si nadie Sí. tiene alguna. Bueno, esto también se puede aplicar a otros planetas, por ejemplo, ¿no? O asteroides o el Sol, por ejemplo, también. Sí, pero es un poco, claro, va a ser similar hasta cierto punto. Am, ya. Lo que va a cambiar es la física, digamos. Lo que va a cambiar es la física. Si lo quieres aplicar, por ejemplo, al Sol, ¿no? Y puede que, o sea, la física, por un lado se simplifique y por otro lado sea un poco más compleja. Pero date cuenta que igual yo no te he contado mucho sobre las ecuaciones físicas para determinar un modelo, que sí las hay. Pero lo cierto es que sí vas a tener que definir una grilla este, horizontal y una grilla vertical. Y también, si es que requieres una grilla temporal, ¿no? O sea, tu conjunto de datos al final también puede ser en 4 dimensiones, ¿no? También podría ser. Ah, bueno, puedes ir pensando, pueden ir pensando algunas preguntas adicionales. Necesito cambiar aquí porque no ha compilado. Entonces, mientras van pensando algunas preguntas, me reconecto, ¿de acuerdo? Para explicar cómo puedo aplicar esto para coger algunos modelos atmosféricos globales, restringirlos para lo que es el mar peruano y hacer una evaluación de algunas variables físicas, como son temperatura superficial, presión atmosférica o velocidad zonal meridional del viento. Ya, de acuerdo, entonces denme un par de minutos para reconectarme. Bien. Lo voy a terminar contando desde aquí nada más. Les estaba diciendo que vamos a ver este caso de estudio. Acá la figura no se nota, pero yo quiero evaluar el sistema de afloramiento peruano. Y cuando tú buscas en imágenes, te va a salir diversas imágenes. Como por ejemplo, el sistema de afloramiento peruano, acá está, este es el esquema. Ya, mira, acá están los Andes, no esta es la costa peruana. Es uno de los sistemas más importantes para la producción pesquera del mundo, ¿ya? No solamente abarca Perú, sino también Chile. Es conocido como el sistema de la corriente de Humboldt. Y el principal mecanismo forzante de las características de este ecosistema es el viento, ¿no? El viento lo que hace es mueve el agua, ¿no? Y hace que, como el agua se está desplazando en una dirección, en la dirección que el viento va, bueno, de hecho, es una dirección similar a la dirección en la que el viento se mueve, similar, pero hay un desplazamiento, entonces las aguas subsuperficiales, o sea que están inmediatamente debajo, tienen que ascender para que todo se mantenga en el principio de la física es que todo esté en equilibrio. Entonces, producto de este ascenso de aguas se conoce como un fenómeno de afloramiento. Este afloramiento costero está ocurriendo justamente en la costa. Y es lo que está haciendo que
haya ciertas características favorables para el desarrollo de las diversas especies, ¿no? Especies marinas. Y así es como se explica, digamos, la alta productividad pesquera. ¿De acuerdo? Entonces, hay muchas componentes aquí involucradas. Está la parte atmosférica, porque ahí está el viento. Está la parte oceánica, porque hay corrientes, ¿no? Y toda una dinámica ahí asociada. Está la parte química, ¿no? Porque dentro del océano hay diversas reacciones químicas y también está la parte biológica, que siempre está amarrada con la parte química y también con la parte geológica. Por eso que hay un término que engloba todo eso, que es la biogeoquímica. ¿Ya? Entonces hay varias componentes y niveles. Entonces, cuando uno hace el modelamiento, empieza por la componente atmosférica, pasa a la componente oceánica, sigue a la componente biogeoquímica y sube a la componente ya biológica. Y incluso puede llegar a la componente económica. Yo solamente les voy a mostrar una forma de evaluar la componente atmosférica. Específicamente, ¿de qué región estamos hablando? La que voy a recortar más o menos es esta región. Uy, no se ve muy bien, ¿no? Más o menos es esta región la que yo voy a recortar y sobre la cual voy a considerar temperatura, presión o viento. Entonces, eso es lo que debería haberse mostrado aquí en esta imagen que no me cargó. Y listo, bueno, la lectura de NetCDFs, todos los datos van a estar en NetCDFs, yo lo voy a trabajar en Python. Estos NetCDFs han sido preprocesados para que sean comparables. Lo que pasa es que como tienes diversos modelos, mira, IPSL, tienes modelo MPI, MPI HR es de alta resolución y LR es de baja resolución. La resolución que esencialmente viene sobre el tamaño de estas grillas horizontales que te mostré allá arriba. ¿Estás bien? Reanálisis, Hola. ahí ¿Estás sí, pintando el navegador? sí, sí. Ah, ya. Eh, ya se había estado aquí, ¿no? Y de ahí bajé aquí abajo, ¿ya? Y le decía que yo tengo diversos modelos y también tengo datos observados. Como son modelos diferentes, las grillas horizontales no necesariamente coinciden. Entonces hay un preprocesamiento que ya no lo puse aquí, que es de una interpolación para llevar ambos resultados de los modelos a una misma grilla. Y así poder compararlos. Después estos conjuntos de datos interpolados los puedo leer con una librería que soporte NetCDFs, como en SciPy está NetCDF, que lee NetCDFs del estándar 3. También hay el estándar 4, que es muy parecido. En este caso, basta con este. Luego pongo librerías gráficas nada más, una librería para trabajar con diccionarios ordenados. Puedes trabajar con diccionarios simplemente. Y los conjuntos de datos, ya que voy a leer. Y como puedes darte cuenta, por si no te lo dije, estos son datos diarios. Y acá están los nombres de los modelos. Por ejemplo, puedo considerar PSL es una terminología estándar para referirse a nivel de presión superficial, ¿no? Y también tenemos temperatura a nivel del mar. Lo mismo para el viento a 10 metros sobre el nivel del mar. Tiene dos componentes. Recuerda que el viento es una magnitud vectorial. Entonces hay una componente zonal que varía en este-oeste y una componente meridional que varía en la dirección norte-sur.
Bueno, lees los archivos, es bastante parecido a leer un archivo de texto en Python. Lo que cambia un poco son las características o propiedades que tienen los objetos una vez leídos, ¿no? Entonces yo tengo, por ejemplo, una dimensión de tiempo, longitud, latitud y la misma magnitud física, ¿no? Acá lo que anoté fue cómo rescatar esa información, cómo rescatar la variable en sí de interés. Veo, por ejemplo, que efectivamente es un arreglo tridimensional. La primera dimensión es el tiempo. Como son días y son desde 1990 hasta 2010, son 20 años, bueno, 21 años, hay esa cantidad de días, ¿no? Luego viene la latitud y luego viene la longitud. Latitud y longitud, entonces yo puedo hacer un gráfico rápido de cómo para cierto día, ¿no? Digamos el primer día, el 1 de enero de 1990, y acá yo he leído la variable de temperatura desde datos observados, eso es lo que se tiene. Justamente puedes ver la escala de 0 a 32, que justamente es una escala de temperatura en grados centígrados. Y listo, bueno, acá está. Ya conseguimos leer estos datos, lo podemos graficar y podemos hacer algunos análisis exploratorios visuales. Luego leo los datos de modelos, ¿no? Es seguir la misma dinámica. Veo la dimensión de esta variable leída. En este caso se llama TAS, pero es la misma variable, es la temperatura a nivel del mar. Y lo que estoy haciendo es un código nada más para graficar para diversos días, ¿no? Entonces, la primera fila es el primer día, segunda fila, segundo día y así. En la primera columna son los datos observados de CFSR y en la segunda fila corresponde un modelo SEM6. Acá ya puedes hacer una comparación, ¿no? De la temperatura día a día. Pero igual, o sea, tienes más de 7000 días, ¿no? Esto no lo puedes comparar visualmente. Necesitas aplicar estadísticas. Pero igual, sirve hacer estos gráficos como para hacerte una idea de cómo son los patrones. Entonces, un patrón que es claro, clarísimo, es que hay mínimos de temperatura, ¿ves? Y esto es porque está sobre los Andes. De hecho, sobre los Andes y sobre la zona de Bolivia, Perú, ¿no? Esa parte es donde hay mínimos de temperatura. Y es por la altura, porque esto se mide sobre la superficie terrestre. Ahí están los mínimos de temperatura. Puedes tener máximos de temperatura sobre la parte amazónica, ¿no? Chancha. Máximo de temperatura. Y bueno, hay algunos patrones de variación en el mar que más o menos difieren un poco desde los datos observados con los datos del modelo, ¿no? Cuando miras de la izquierda a derecha. Pero bueno, vamos a ver qué tanto se distinguen o no, ¿no? Qué tanto se parece. Para eso empezamos a hacer las estadísticas resumen. Y yo voy a usar una librería. La librería más lo uso para graficar porque calcular un error es una desviación estándar, un error, una correlación, lo puedes hacer a mano también, si es que sabes trabajar arreglos multidimensionales, ¿no? Y, por ejemplo, puedes calcular el sesgo, ¿no? Al comparar, el var 1 viene del modelo y var 0 es del dato observado, ¿no? Entonces, como son la misma variable, pero diversa fuente, los datos observados se considera el valor exacto, lo que estás calculando al hallar el promedio de esa diferencia es lo que se conoce como el sesgo. Se lo guardas y puedes ver que este es el valor de sesgo. Es relativamente bajo, ¿ya? Es relativamente bajo porque recuerda que la temperatura, acá estamos hablando de temperatura, su rango de escala es de 0 a 30, más o menos.
Y esto es 0.6, no, negativo, pero es 0.6. Cuando lo ves en proporción es bajo. Y ahí tienes la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar, desde los datos observados, la desviación estándar de este modelo particular que se está viendo. También puedes calcular el error cuadrático medio. Es esto aquí. Y puedes calcular el error cuadrático medio centrado, que es el que aparece en esa ecuación de la ley de cosenos que te define el diagrama de Taylor. Ya, y como puedes darte cuenta, bueno, lo calculo más o menos manualmente. También necesito calcular la correlación. Como son cubos de datos, lo tengo que hacer también vuelta manualmente y tengo la correlación. La correlación en este caso es de 0.79. Si lo quiero ver en porcentaje, bueno, 80% casi. Este es el nombre del modelo que estoy mirando. Este es el MPI de baja resolución con el reanálisis. Ahí está todas las estadísticas que he calculado. Luego, por ejemplo, lo que hago es verificar esa ecuación que te mostré de la ley de cosenos y ves que el error de que se cumpla la ley de cosenos, ese error relativo es bastante bajísimo, ¿no? Es del orden 10 a la menos 7. Entonces, están bien calculadas las estadísticas y ya podemos hacer el diagrama de Taylor. Aquí donde uso la librería, ya que importé, solamente para hacer este gráfico. Pero este es un gráfico en coordenadas polares, también lo podías intentar hacer manualmente. Y tienes que pasarle estas tres estadísticas, ¿no? En verdad solo necesitas dos, pero esta función está diseñada para que le pases las tres estadísticas. Desviación estándar, error cuadrático medio centrado y coeficiente de correlación. Entonces, así es como se ve este gráfico. Te voy a señalar el triángulo de la ley de cosenos nada más. Ya. Mira, aquí está la referencia. Esta distancia que es radial es la desviación estándar de la referencia. Esta distancia que es radial es la desviación estándar predicha por el modelo. Y esta distancia entre estos dos puntos es la raíz cuadrada del error cuadrático medio centrado. Y ahí está el diagrama de Taylor. Te sirve para graficar un punto que representa el modelo. Si tú tienes más modelos, puedes graficar más puntos y ver quién está más cerca de la referencia, ¿no? ¿Quién está más cerca de la referencia? Como puedes darte cuenta, el ángulo está medido como un coeficiente de correlación. El giro, ¿no? El giro aquí. Y la distancia radial como la desviación estándar. Lo que puedo hacer es comparar tres modelos. Mira, voy a comparar un modelo francés, el MPI ahorita no recuerdo de dónde eran, creo que son alemanes. Y los voy a comparar. Estamos hablando solamente de temperatura. Tengo que hacer lo mismo que ya hice antes, pero para estos tres modelos, calcular las estadísticas y luego hacer el gráfico. Y lo que obtengo es esto de aquí. Entonces, acá la X es el modelo francés. El más o la cruz y el punto son los modelos alemanes. El más, espérate, lo dije al revés, de hecho. Ya, el más es el modelo francés, mejor lo anoto. Y aquí es un modelo francés. Y estos son alemanes.
El punto es de alta resolución. Quiere decir que la grilla es más fina. Y este de acá es de baja resolución. En verdad es resolución media. En los términos, en la terminología de estos modelos es resolución media. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mejor? Bueno, es el alemán de alta resolución, ¿no? Este es el mejor porque es el que está más cerca a la referencia de los datos observados. Y nota que tener mayor resolución, ¿ya? Le gana a tener baja resolución. De hecho, tener baja resolución lo que hace es que se subestime la variabilidad. ¿Por qué? Porque hay una menor distancia radial al origen. Se subestima la variabilidad. O sea, tú ya puedes empezar a extraer conclusiones desde aquí, ¿no? Lo que yo te estoy mostrando en verdad es un análisis exploratorio, primario que uno hace, pero ya puedes empezar a interpretar estos gráficos. En contraste con el alta resolución que si bien sobreestima, pero es una sobreestimación ligera de la variabilidad. ¿De acuerdo? Entonces sobreestima ligeramente la variabilidad y guarda mayor correlación, porque el giro es menor, ¿no? Mira, hay menos ángulo. Entonces, con esta gráfica tú podrías concluir que un modelo de mayor resolución es mejor que un modelo de menor resolución. Por lo menos para esta familia de modelos alemanes. Y bueno, eso es todo lo que quería mostrarles. No sé si hay algunas consultas adicionales que tengan. Eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna consulta? Puede escribirlo o activar su micrófono. Bueno, yo tengo otra consulta. Ahí, ¿qué, más o menos, qué, bueno, qué significa esa cruz que está más separado del circulito, del círculo que la X está más separado del círculo? Esta es una cruz, esta es una X y esta es una Ajá, cruz. Ya. ¿Qué significa que estén están separados? separados. Uno está más separado que el otro Ah, del círculo porque verde. uno de estos, claro, cada uno de estos símbolos representa a un modelo. Acá arriba está. ¿Por qué están separados? Bueno, porque en principio porque son distintos modelos, ¿no? O distintas corridas, ¿ya? Eh, por eso están separados. Ahora, ¿por qué la separación no es tanta? Quizás. Bueno, sí, ¿no? Eso es algo que uno puede notar. Si bien están separados, como que están un poco juntos. Y efectivamente, si tú empiezas a colocar más modelos que pueden hacerlo, vas a ver que casi todos los modelos se empiezan a ubicar de esta forma. Eh, ¿Qué es lo que te quiere decir esto? Entonces, que los modelos SAME6 que se han desarrollado en esta última fase, más o menos, capturan, ¿no? O representan lo, hasta cierto punto las características observadas en lo que concierne a la temperatura, ¿no? Más o menos eso es lo que te dirían. ¿Qué pasaría si tuvieras un modelo que esté por aquí? Porque puede darse el caso, ¿no? Empiezas a llenar modelos y hay un modelo que está lejísimos de los otros. Y eso quiere decir que ese es un modelo que dista mucho de lo que la mayoría de modelos te dice acerca de la temperatura. Entonces, tú puedes decir, una de dos, o este está mal o estos están mal. Pero claramente estos están mejor ubicados, así que el que está mal es este, ¿no? Entonces, si es que tú vas a hacer algún análisis con estos modelos, te convendría descartar este modelo de aquí, ¿no? Porque lo que te va a hacer es sesgar tus análisis hacia un lado. Te puede estar
diciendo, por ejemplo, que la temperatura tiene que haberse incrementado en 5 grados para fines de siglo, cuando la mayoría de modelos te dice que se deben incrementar en 3 grados, por ejemplo. Más o menos eso es lo que, cómo se puede usar este gráfico. Entonces, Hola, Daniel. sí, adelante. Hola, John. Hola, ¿qué tal? Una consulta. ¿La línea roja significa el valor real? La línea roja significa cuál es la desviación estándar de los datos observados, o del dato real, podemos decir, hasta donde los instrumentos de medición no lo permitan, ¿no? Ya, entonces tiene mucho sentido que los modelos como que oscilen entre ese valor, ¿no? Sí, sí, en general va a ser así. Entiendo. Disculpa si me perdí algo al inicio, pero pareciera que todo está dentro de la rama de estadística, todo lo que estás manejando aquí. Sí, sí, esto es estadística, pero lo que yo conté inicialmente es la formulación matemática, digamos, nada más. Si tú vas al artículo, eh, el artículo fundacional, esto no es el artículo fundacional, pero es bien parecido al artículo fundacional. Te dan la Ujú. relación, pero la fórmula de cálculo de estos estadísticas son así, ¿no? Como promedios, que es lo que tú usas en la práctica. Y lo que yo hice simplemente fue mostrarlo como valores esperados, porque ahí se ve más evidente que esta relación se cumple. Nada más. Ujú, ya veo. ¿Usas aproximaciones para obtener los datos? El input, cómo lo obtienes? Bueno, eso lo conté poquito, pero tú te puedes descargar los datos. Creo que los enlaces están aquí. A ver, déjame. Ajá. Estos son datos libres, todo lo que yo he trabajado. Pero los datos observados, esos los puedes descargar desde aquí y te registras, ¿no? Y puedes descargar los datos. Acá está el periodo de tiempo en el cual se tienen estos datos y las variables que se disponen, ¿no? Yo me he bajado datos de temperatura. Esta no es otra. Bueno, acá está el de presión. El PSL es este de aquí. Y también tenemos temperatura, que creo que es esta de aquí. Y te lo descarga, ¿no? Una vez registrado puedes descargar estos datos. Ahora, similar para los datos de los modelos, es otra plataforma que también está libre y hay que hacer una búsqueda. Pero igual también hay que registrarse. Ya veo. ¿Y los modelos más o menos qué hacen? ¿Ordenan la información de una manera especial o qué- por qué A, difieren un poco? a ver, primero que los datos de reanálisis puedes pensarlo como que tienes un instrumento que está midiendo a lo largo de todo el mar peruano, digamos, ¿no? Ya. Ujú, Los datos de los modelos es un conjunto de ecuaciones numéricas que se resuelven, ¿no? Sobre una grilla definida. Es eso. Entonces, cada modelo tiene especificado qué ecuaciones con qué parámetros está resolviendo. Por eso que lo que te dan los modelos es una aproximación de lo real. Si es una aproximación de lo real, debería parecerse a los datos observados. ujú. ¿Y las ecuaciones son ordinarias o estocásticas? No, son ecuaciones deterministas. Puede haber quizás Ah, por ahí alguna cuestión, algún parámetro que lo ponga aleatorio, pero en general son ecuaciones físicas. Mm. mm, Claro, ya como veo. digo, estos modelos
estos que tú te descargas y que yo he usado se desarrollan en unos contaditos centros a nivel mundial. Son como, creo que no pasan de los 50 centros en todo el mundo. Y si no me equivoco, aquí en Latinoamérica no hay ninguno de esos centros. Mm, Mm, Lo Ni que en sí Brasil. hay, creo que claro, lo que sí hay aquí y en todo el mundo es que los llamados modelos regionales. O sea, ya solamente para el mar peruano construyes tus propias ecuaciones bien particulares y ahí simulas, ¿no? Es menos poder computacional el que necesitas, entonces es más factible de que lo puedas hacer. A diferencia de simular sobre todo el sistema, toda la Tierra. Ujú, sí, tiene sentido. Bueno, bueno, Daniel, muchas gracias. Ok, sí, gracias por la pregunta. Bueno, parece que ya no hay más preguntas, así que aquí terminaría la exposición. Gracias por tu participación y nos vemos luego. Ok, ya, muchas gracias y hasta Hasta luego. luego con todos. Hasta luego, hasta luego.